Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi hermana Gabriela. El Señor Jesús la bendiga. Saludos, esperando que esté bien. También ahí está mi hermana Ani y mi hermano Gastón. El Señor Jesús les bendiga. Feliz día. Jania Lizondo. Hola, Jania. Jesús te bendiga más. Mi hermana Nina también. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Padre también te bendiga. A ti y a tu casa. Saludos. Buenos días para todos, para todos. Ahí está Jairo Guzmán también. Jairo, Jesús te bendiga. Saludos. Buenos días. Y bueno, aquí vamos entonces, ahí se van sumando y agradecido con el Padre por este tiempo, por este compartir, por un día más, porque con un día más sabemos que significa un día menos. Ahí está mi hermana Nayansi, hola, Señor te bendiga, mi hermano Fred, el Señor también te bendiga, Fred. Oiga, mi hermano Ben, like. Ah, Sandrita Rivera en Bogotá también, hola Sandra, el Señor te continúe bendiciendo. Amén, amén. Buenos días, buenos días. Eso, mi hermano Fred, el Señor te bendiga también, te guarde en su precioso nombre. Hola Jessy, el Señor te bendiga y te guarde también. Saludos, buenos días. Ahí está mi hermana Carmen Araya, el Señor te bendiga Carmen, el Señor te guarde. Saludos, buenos días. Helen Rivera, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Helen. El Señor Jesús, bueno, los bendiga, nos ayude y prospere este tiempo, que sea un tiempo bueno para primeramente nuestro propio crecimiento espiritual y también entonces, pero no solamente entonces para eso, sino también para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, capacitados y nos presentemos delante de nuestro Padre como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Amén, amén, Jairo, el Señor te continúe bendiciendo también a ti. Eso, Mauricio. Buenos días, Mauricio. El Señor te bendiga y te ayude. Saludos, buenos días. Hola, Carito. El Señor te bendiga. Carito en Bogotá. Abrazo a la distancia. Saludos para ti, para tu casa. Allá en Bogotá. Y bueno, entonces, bien, vamos a comenzar este tiempo encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir al Padre a través de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de esta palabra y a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, Él traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas. En esta hora nosotros podamos no solamente escuchar, sino además entender la dulce voz del Padre, del Dios que nos creó, nos formó y nos redimió para el reino de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Está Marco Mauricio. Hola, buenos días Marco, el Señor te bendiga. Más saludos. Mayra, buenos días. Amén, amén, Mayra. El Señor te bendiga. Ana Solano, hola, ¿qué tal? Buenos días, mi hermana Ana, el Señor te bendiga. Saludos. Entonces, bueno, vamos a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, nosotros estamos hoy, Señor, yo y mis hermanos, puestos de acuerdo delante de ti, para confesar, reconocer tu deidad, exclusividad, como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay, y también para reconocer y para confesar a tu Hijo Jesús, el Cristo, el que enviaste a este mundo, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, nosotros venimos delante de ti, justificándonos no a nosotros mismos, no a través de la justicia que es por nuestras propias obras, sino únicamente, Padre, por medio de la justicia que es en la fe, en la obra de tu Hijo en la cruz y de la sangre que Él derramó allí para el perdón de nuestros pecados. A través de esta gracia tenemos entrada delante del trono celestial y podemos decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra dice y está escrito que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Nosotros lo confesamos y lo creemos, Señor.
y a ti nos acercamos por esa fe, en ese nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para darte gracias, Padre nuestro, por esta salvación tan grande, para darte gracias por la obra maravillosa de tu Espíritu Santo, por traernos con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora, por la Biblia, por la palabra escrita, por permitirnos, Señor, creer en tu Hijo Jesucristo, por esta salvación tan grande. Te damos gracias, muchas gracias, Padre nuestro. Padre, ahora venimos, yo y mis hermanos también, Señor, porque necesitamos, Señor, de ti, de tu ayuda, porque reconocemos nuestra dependencia, Señor, absoluta en todo y para todo de ti, que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Padre. Padre, estamos aquí anhelando, Señor, conocer más, entender más y mejor tu voluntad a través de tu bendita palabra escrita. Por amor a tu nombre te pedimos, ábrenos las escrituras. Danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Padre, manifiéstate poderosamente a través de la Biblia en esta hora en nosotros, en esta hora. Háblanos, Padre. Anhelamos escuchar tu dulce voz. Y sabemos que no son los oidores los verdaderamente bienaventurados, sino los oidores y hacedores de tu palabra. Por eso te clamamos y te pedimos que no solamente nos permitas escuchar, sino también entender y obedecer, Señor, tu bendita palabra, Padre. Obra poderosamente. Ayúdanos, Padre, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, para que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, todo velo que el enemigo de nuestras almas haya puesto sea removido. Ayúdanos, Padre, para que lo que esté impidiendo que de nuestro interior corran los ríos de agua viva sea removido, sea quitado. Capacítanos con esta tu palabra y ayúdanos. Ayúdanos para que nosotros seamos, Señor, conforme a lo que tu palabra enseña, esos obreros aprobados que usan para ver la palabra de verdad. Padre, tu Hijo Jesucristo nos dio mandamiento de predicar el Evangelio a toda criatura. Por favor, Señor, capacítanos con tu palabra, úngenos con tu Espíritu Santo y usa nuestras vidas con poder y ayúdanos para que con denuedo nosotros prediquemos, Señor, el Evangelio del reino de los cielos, la buena nueva de salvación, Señor, a los hombres por el Espíritu Santo. Padre, te pedimos que no sea solamente con palabras, sino además con manifestaciones de poder en el Espíritu Santo, que las señales y los prodigios acompañen la predicación del Evangelio. Padre, que nosotros en el nombre de Jesús impongamos manos y los enfermos sanen, que impongamos en el nombre de Jesús reprendemos, Señor, y los demonios salgan. Te pedimos, Padre nuestro, por favor, Padre Santo, que seas tú usando con poder y gloria nuestras vidas, capacitándonos y ayudándonos, Señor, para que tu palabra, Señor, viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros. Usa con poder y gloria a todos y cada uno de nosotros, para que las obras del diablo sean reprendidas, para que las tinieblas retrocedan, Padre, para que más salgan y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado. Como iglesia, anhelamos ser esa iglesia, Señor, que tú anhelas columna y baluarte de la verdad. Esa novia vestida de blanco, ataviada, sin mancha y sin arruga. La iglesia la novia que conoce, entiende y obedece la voluntad de su Señor. Por eso te pedimos, capacítanos, úngenos con tu Espíritu Santo y usa con poder para que nuestras vidas, para que podamos darle cumplimiento al mandamiento que tu Hijo Jesucristo nos dio de predicar el Evangelio. Padre nuestro, a tu gracia, a tu buena voluntad, nos encomendamos en esta hora. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Perdón, bueno, ahí está mi hermano Martín. Hola, ¿qué tal, Martín? El Señor Jesús te bendiga. También está mi hermano Oscar. Oiga, Lucerito. El Señor Jesús te bendiga también. Ahí está María Lucero. Está el hermano pastor Juan Manuel Valderrama. Saludos también para Rafa. Amén, amén. El Señor también te bendiga más, Rafa. Marco Mauricio Sánchez, buenos días también. Eso, Marcos, el Señor Jesús les bendiga. Bueno,
agradecido con el Padre por sus preciosas vidas y por este tiempo, por este compartir, donde, bueno, estamos repasando la enseñanza, la predicación del día de ayer, como siempre, procurando primeramente que sea para nuestra propia edificación, pero también teniendo entonces el anhelo y el deseo de obedecer el mandamiento de nuestro Cristo, de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, buscar capacitarnos para poder de manera eficaz hacerlo bien. Hola Rocío, el Señor Jesús te bendiga también. Saludos, amén, amén, amén. Oiga, mi hermana Mariela Ortiz, el Señor Jesús la bendiga desde Bucaramanga, la ciudad bonita. A don Alfonsito también. El Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Bien, entonces ayer continuamos aprendiendo acerca de la ley del Espíritu, la palabra del Hijo. Y es entonces maravilloso poder discernir entonces bien, de manera correcta, lo que el Padre nos está enseñando y nos está manifestando a través de su palabra. En Juan capítulo 8, vamos allí rápidamente, Juan capítulo 8, versículo, yo sé que ya muchos de alguna manera lo podemos incluso parafrasear, pero acuérdense que es importante que aprendamos bien para que también podamos enseñar bien. Aprender bien es aprender por medio de la Biblia, es entonces únicamente no únicamente repetir, decir la Biblia dice, sino conocer en dónde la Biblia lo dice para poder entonces de manera eficaz mostrarlo, para poder entonces de manera eficaz señalarlo en la Biblia. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Que las personas a las que estamos predicándoles, con las que estamos compartiendo, puedan ellas mismas leer. Y eso, hermanos amados, ¿en qué incurre o qué incide o qué? Pues en muchísimo. En muchísimo porque, les he dicho, es muy diferente a que uno diga, fulano dice o me dijo que la Biblia dice, a que yo lo lea directamente y entonces pueda y tenga el testimonio de que es entonces directamente la Biblia la que lo está diciendo. Bien, entonces en Juan 8:32, nuestro Maestro, nuestro Cristo, nos dice allí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Perdón, no lo veamos desde el 32, veamos lo correcto desde el 31 y 32 para tener el contexto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eduardo Sánchez, el Señor Jesús te bendiga. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo que los discípulos suyos ser discípulos suyos, ¿verdad? Tiene una gran ventaja, y es que en esa condición de discípulo es donde uno realmente puede entonces de manera correcta llegar a conocer la verdad y por ende entonces puede ser libre. Y es maravilloso que nosotros tengamos entonces el entendimiento. Hola, buenos días, Eduardo, amén. El Señor te bendiga más, saludos. Un abrazo a la distancia, Eduardo, Jesús te bendiga, buenos días. Entonces, bien, es algo que nosotros tenemos que discernir acerca de cómo ocurre o cuál es entonces ese conocimiento acerca de Dios. Ese conocimiento acerca de Dios no es posible recibirlo de otra fuente que no sea a través
de la Biblia, de la palabra escrita y de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, el conocimiento de Dios, debemos entender, no ocurre de manera inmediata en nadie. En nadie. Miremos un momento, por favor, Oseas. Capítulo. Perdón. Este versículo lo hemos visto siempre, pues lo estamos recordando, pero hacía días no pasábamos por aquí, ¿verdad? Hay veces que son así, estamos muy conectados con ciertas porciones y otras veces, pero bueno, es que es tan amplio y vasto todo el conocimiento que encierra esta bendita palabra. Oseas 6 es maravilloso porque está hablando acerca de, efectivamente, lo que es ese nacimiento, lo que implica ese nuevo nacimiento del cual allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, nuestro Maestro, nuestro Cristo, le habla a Nicodemo, ¿recuerdan? Nicodemo, ¿no te he dicho que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios? ¿No te he dicho que si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios? Y todo es entonces correspondiente. Aquí está hablando entonces acerca de ese proceso. ¿Ve? ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Porque pues entonces le dice, usted conoce la ley y los profetas y no puede y no sabe de qué le estoy hablando, no puede discernir, no tiene entendimiento acerca de qué le estoy hablando. Aquí en Oseas 6 vamos a leerlo desde el 1 hasta el 3, dice así, vea. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ojo, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, si es o no es. ¿Quién fue el que dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás? John Ramírez, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién fue el que dio la ley o el mandamiento desde el principio en el huerto del Edén? ¿No fue el mismo Dios que nos creó? Perfecto. Entonces, Él dice así, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y esa es entonces la ley, el mandamiento. Pero acuérdense, no podemos enfocarnos como tal cuando hablamos acerca de ley. No podemos enfocarnos, centrarnos como tal en la ley de Moisés al pueblo de Israel contenida en el Decálogo o en los 10 mandamientos. Hola, doña Carmen. El Señor Jesús le bendiga. Buenos días para usted, para su casa, para don Alberto y todos allí. Un abrazo grande a la distancia. Sino que debemos enfocarnos cuando hablamos acerca de la ley, es entonces tener en cuenta el mandamiento, el que Dios dice haga y la consecuencia por no hacer, que es la muerte. Entonces, resumido de alguna manera, tener claro el entendimiento, digamos, cuando se habla acerca de ley, poder entonces tener el concepto acerca de que es el Dios dice que se haga, no comerás, por ejemplo, en el huerto del Edén, no matarás, no robarás, no adulterarás, no tendrás falsos dioses, no tendrás otros dioses delante de mí, todo. Y que producto de
la incapacidad en el hombre de hacerlo, entonces como consecuencia eso deriva o genera o conlleva a que el juicio de Dios se ejecute y la paga del pecado es la muerte. Entonces, a estas alturas, mis amados hermanos, y nosotros pues que estamos tratando ya de poco a poco ir creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de la voluntad de Dios. Mi hermana Ana Victoria, el Señor Jesús le bendiga, buenos días, el Señor la guarde en su precioso nombre, bienvenida. Ahí ya tenemos a nuestras 3 Anas. Tenemos a Ana Victoria, tenemos a Ana Solano y tenemos a Ana Yancy. Gloria a Dios. Entonces, les decía, poder manejar entonces esto es maravilloso. Josué, feliz día, el Señor te bendiga. Saludos para ti, para tu casa. El Señor Jesús obre con poder y gloria en sus vidas. Hola, Norma. Buenos días, Norma. El Señor te bendiga también. Saludos. Entonces, bien, recuerden, entonces vamos creciendo, vamos madurando, vamos adquiriendo entonces ese discernimiento, esa sabiduría por el uso, porque esto es una cuestión de, como todo, la práctica y el estudio y la práctica hacen al maestro. Entonces ya cuando hablamos entonces de ley, recuerden, entonces es esa justicia de Dios manifestada expresada a través de mandamientos para que el hombre haga, y que pues entonces cuál es, digamos, la realidad, es que no puede y no hay la capacidad en el ser humano de cumplirlo todo el tiempo, siempre, y que como consecuencia entonces está el juicio de Dios, que es la muerte. Entonces, ley, ok, entender que la paga del pecado es la muerte. Bien, entonces aquí vemos eso. En el 6, en el capítulo 1, vemos eso. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Entonces está dejando claro la Biblia, no todo, sino entonces Jesús Sánchez Araya, del Señor Jesús lo bendiga. Aquí está entonces después manifestando el Evangelio. Él hirió y nos vendará. Entonces hirió, ya saben, la ley, y nos vendará el Evangelio, la gracia. Porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo, la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y después lo aclara, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Ve? Entonces aquí están los 2 pactos, está la Biblia completa, la ley, el Evangelio. Y debemos entonces ya con ese entendimiento poder ver esta realidad en toda la Biblia. En toda la Biblia debemos ya nosotros como, digamos, adquiriendo sabiduría y madurez espiritual, tener ya claro el discernimiento acerca de esta verdad. Y entonces, de ahí dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, ojo, que quiero que miremos bien con el entendimiento, que está hablando acerca de que lo primero es la gracia. Que lo primero entonces es lo básico o fundamental, es lo que leímos en el capítulo 6, ahí en el versículo 1 y 2. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ese es entonces el fundamento, la predicación
correcta del Evangelio del reino de los cielos. Y la predicación correcta del reino de los cielos es poder entonces predicar la ley y el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué la ley? Pero si es que no, pero ¿cómo? ¿Por qué la ley? Porque, ¿qué es entonces el Evangelio? Tus pecados te son perdonados. ¿Y entonces qué es la ley? Que eres pecador. Porque ¿cómo vas a recibir o cómo alguien va a poder recibir el perdón sin antes entender que es pecador? Yo necesito conocer, entender bien, primeramente de manera clara, mi condición para poder entonces recibir el perdón. ¿Ve? Pero que eso es entonces el fundamento. Poder anunciar por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, a través de la sangre que Él derramó, el perdón de los pecados. Y que entonces, ahora sí, una vez, entonces, la persona, el hombre, el creyente, ¿quién es el creyente? Pues ese entonces que ha nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. Ese que entonces, así como dice aquí, entonces nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Exactamente, ese nuevo nacimiento del cual habla Nicodemos. ¿Ve? Y entonces ese es el fundamento, ese es el principio. Y de posterior a ese principio, entonces viene el conocimiento continuo y progresivo acerca de Dios. ¿Y cuál es entonces el error? Mire, por decirle algo, usted ve, existen o hay universidades, institutos bíblicos, donde las personas entonces van a aprender teología, van a aprender acerca de Dios. ¿Y qué entonces es lo que pasa? Que la gran mayoría de esas mismas personas que están allí en esas facultades, en esos institutos, en esas universidades, estudiando teología, no han experimentado la gracia, no han nacido de nuevo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios como el Salvador de sus almas. Y son teólogos y muchísimos de ellos salen incluso de universidades o de institutos cristianos. Pero entonces, escúcheme, hablan o hacen, estudian acerca de Dios, conocimiento acerca de Dios, sin haber nacido de nuevo, sin haber entonces haber sido regenerados por el Espíritu. Por eso entonces todo el conocimiento que esas personas tengan acerca de Dios va a ser un conocimiento parcial, va a ser un conocimiento velado. Y por eso yo siempre les he compartido y les animo para que hay muchísimas Biblias que tienen comentarios bíblicos. Esos comentarios bíblicos son hechos por eso, por teólogos. Y les recomiendo que no los lean, les recomiendo que no lean, digamos, libros cristianos. Les recomiendo, pero son libres de hacerlo. Es mi recomendación. No vaya a decir que les prohíbo para que no. No les recomiendo. ¿Por qué, hermanos? No les recomiendo. Porque ya les expliqué. La mayoría, la gran mayoría. No, pero tal vez no todos. Pues no podría decirle yo que todos. Pero la gran mayoría de esos libros entonces son escritos por personas que realmente no han experimentado el nacimiento de nuevo, no han recibido
la vida de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, por ende, no tienen el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo. Entonces, que por más que parezca muy elocuente todo el discurso de ellos, por más que parezca muy sustentable y muy lleno de conocimiento, no tiene y no va a estar ni cerca, ni de cerca, relacionado con la verdad entonces de Dios. Eso, Gabriel Wong. El Señor Jesús te bendiga. Buen día. Saludos a la distancia, mi hermano. Un abrazo. Hola, Cristina. El Señor Jesús también te bendiga. Saludos para ti, para Alonso, para tu casa. ¿Ven? Entonces no va a estar relacionado ni de cerca, digamos, no va a estar, perdón, no se va a acercar ni siquiera un poquito a la realidad, a la verdad de Dios. Y por eso entonces quiero que entendamos que uno de los mayores errores que nosotros cometemos es, hola mi hermana Margarita, el Señor Jesús te bendiga, es quererles enseñar acerca de Dios. John Wilder Tobar Montes, oiga, un abrazo, el Señor Jesús lo bendiga, don John Wilder, bienvenido. Es quererles enseñar la verdad para que sean libres de una manera, entonces, digámoslo de así, no secuencial, no, sino no ordenada. Esa es la palabra. No en el orden que debe darse. Y en el orden entonces que se debe darse es que lo primero que necesitamos enseñar y que los hombres entiendan es acerca de su condición de muerte espiritual por causa del pecado y el don de Dios o la gracia de Dios, que es la redención o el perdón a través de la obra del Hijo en la cruz y de la sangre que Él derramó. Eso, David, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Porque entonces, miremos un momento, por favor, cómo dice allí en Timoteo, primera de Timoteo. En primera de Timoteo, perdón, en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, veámoslo desde el 1. Te agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Tarán! ¿Qué es esto, mis amados hermanos? De esto que estamos compartiendo, esto que estamos hablando en esta mañana. Ojo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿A qué hace referencia cuando habla acerca de la sana doctrina? ¿Cuál es esa sana doctrina? Esa sana doctrina es el evangelio del reino de los cielos. ¿Qué es el evangelio del reino de los cielos? Es la palabra hablada
Es la palabra del Padre hablada por el Hijo en su manifestación en este mundo. Esa es la sana doctrina. Esa es la sana doctrina. La palabra que el Padre habló a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del reino de los cielos. ¿Y qué es entonces, o en qué consiste ese Evangelio del reino de los cielos? Entonces, para que lo tengamos claro y podamos tener el conocimiento puntual, textual, miremos sin perder aquí 2 Timoteo, aquí donde estamos en el 4, miremos en Corintios, ¿cuál es la sana doctrina? La palabra de nuestro Señor Jesucristo y lo que los apóstoles, que está el fundamento de los apóstoles, que está en el testimonio. Mire, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Escuchemos bien, desde el 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ojo, el evangelio que os he predicado, la buena noticia que les he predicado. Y esa buena noticia gira en torno a la salvación del alma. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que Dios el Padre envió al Hijo y entonces Él vivió, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Mire que ahí lo dice. Porque primeramente os he enseñado, el 3, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir y a resucitar en la cruz y con su sangre pagar el precio por mi pecado para darme salvación y vida eterna. ¡Tarán! Esa es la sana doctrina. Ese es entonces el fundamento. Eso es lo que se tiene que anunciar, eso es lo que se tiene que predicar. Pero entonces, mire, entonces, ¿por qué? Volvemos allá a 2 Timoteo. 2 Timoteo 4 dice, por eso entonces dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Qué le está diciendo? Pablo está exhortando, el Espíritu Santo, a través de nuestro hermano Pablo, está exhortando al hermano Timoteo y le está dejando claro, mire, hay que enfocarse en lo que es. Somos ministros del nuevo pacto. Se nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo que hay que hacer es predicar la gracia de Dios. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces
Todo esto se los comento es por esto, porque dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, porque entonces efectivamente, y se los he dicho y les he compartido con, digamos, ejemplos y con experiencia vivas acerca de entonces tal vez no lo conozcan todo o siempre viene, digamos, es bueno una y otra vez. Para mí no es cansado, para mí no es molesto y para ustedes es seguro que repitamos las cosas que están siendo ciertísimas y que no son producto de mi imaginación, sino de la realidad. Entonces, hace días, les comento esta experiencia, hace unos días, entonces, bueno, ya un tiempito, un señor que se congregaba aquí, tampoco en este momento se estaba congregando, se encontró con otro muchacho que también se había congregado en la iglesia, pero que también ya había dejado de congregarse. Ambos no se congregan, pero uno dejó de congregarse primero que el otro. Y cuando entonces el que se fue primero, el que todavía quedaba, se lo encontró y le dijo, ¿qué? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y qué pasó que no has vuelto? No, hermano, es que no, la verdad, te voy a decir algo, la verdad, bien, Juanca, bien, espectacular, claro que sí, pero el problema, hermano, es que entonces, es que Juanca no avanza. José Guillermo, hola, ¿qué tal? Buenos días. Es que con Juanca no se avanza, hermano. Entonces el problema es ese, que yo me fui pues para otra parte porque realmente yo sentí, Gabriel Vargas, hola, ¿qué tal? Buenos días. Me sentía estancado. Y entonces sí, Juanca muy bien, pero entonces, como te dijera, Juanca está o se quedó, hermano, en el nivel 1. Entonces cuando digo pues nivel 1, la otra persona le llamó muchísimo la atención y entonces digo, pero ¿cómo así? ¿Qué significa eso que nivel 1? Y dice, sí, hermano, sí. La cosa es que nosotros, hermano, allá pues por decir algo, Juan Carlos se quedó en el nivel 1, en el nivel básico, en la predicación del Evangelio. Pero eso hay muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más. Vea que yo estoy aquí estudiando con otra gente y yo estoy aquí compartiendo con otras personas y yo ya entonces nosotros leemos entonces el Zohar, la Cábala y ya tenemos entonces muchísimo más y yo pues he trascendido y he subido de nivel cantidad, hermano, cantidad. Ya entonces nosotros hablamos es de sanidades y nosotros ya tenemos conocimiento de todo lo que es la simbología, digamos, de sanidad, escúcheme, a través de todo lo que es entonces la perfección numérica de la Biblia. Y entonces ya nosotros podemos, digamos, de acuerdo a las fechas, al calendario, al movimiento de la luna, hablamos y hacemos, digo, oramos y nos reunimos para sanidades en diferentes momentos específicos, bla, 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 bla. ¿Qué dice aquí? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. ¡Tarán! Que ellos con la Biblia y con la numerología y con entonces, porque todo es símbolo y todo es simbólico, porque 12 discípulos, porque 40 días, porque 7 días, porque todo lo hizo Dios en 6 y descansó en el séptimo, porque eso tiene todo un orden. Yo no sé cuántos, de alguna manera, tal vez muchos no, gracias a Dios, han experimentado lo que llaman las profundidades de Satanás, pero eso, el Zohar, la cábala, y el hombre se volvió cabalista, subió de nivel y se fue de aquí, pues, de la congregación y reconociendo. Y yo le doy gracias al Señor porque, pues, ya no se deja sin testimonio de que por lo menos entonces mis manos inocentes están de su sangre. Pero efectivamente se fue por eso, porque de ahí no se avanzaba mucho. Porque no se avanzaba mucho. Porque estábamos y nos quedábamos en ese nivel de la, entonces,
predicación del Evangelio del Reino de los Cielos, de la sana doctrina, predicar arrepentimiento para perdón de pecados, salvación, por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Sí, Señor. Pero eso es demasiado, demasiado, todo el tiempo. Dele y dele con lo mismo. Hay que progresar, hay que subir de nivel. Y entonces hoy no sé cuántos, tal vez, no, muchos, gracias a Dios, pero pues, se pongan a mirar y ver entonces en el internet para que vean. Ahora con esto de la guerra de cada evento, cada circunstancia, antes les dio material, la pandemia les dio todo el material para que hablaran o sea, una cantidad de disparates, la marca, el sello, y para que ahora que ni para qué hablar con esto de esta guerra, entonces que Gog y Magog, que entonces Rusia es Gog y que este es Magog, y que entonces Ucrania, que Zelensky es judío, y que entonces Jeff Bennett, y mire, y son horas de pastores, de predicadores cristianos. Porque la gente quiere oír. La gente quiere oír. La gente quiere conocer entonces las profundidades del conocimiento de Dios y quiere adquirir sabiduría, pero no quiere recibir la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay gracia. Porque no hay perdón. En la gracia no hay lugar para la gloria del hombre. Deme un minuto, por favor. Voy a voltear la cámara. Para retirarme esta ortodoncia, discúlpenme. Muchísimas gracias. Es que tengo un tratamiento dental, entonces para poder tomarme el cafecito tengo que retirármelo, disculpen. Y bien, entonces, ¿por qué? Porque no hay gloria en la gracia. La gloria es toda para Dios. En la gloria, en la gracia, la gloria es toda para el Padre y para su Hijo Jesucristo. Y no hay lugar para nuestra propia gloria. ¿Ven? Entonces así, tal cual en la palabra, entonces lo dice. Miremos un momento, por favor, en Hechos de los Apóstoles. Aquí, en Hechos de los Apóstoles. Donde dice que muchos ay, ¿dónde se me perdió esa escritura? Perdón. Donde dice que muchos sacerdotes también obedecían a la fe. Ah, ok, no, perdón. Entonces, en Juan, perdón, Evangelio según San Juan. En 12, Evangelio según San Juan, capítulo 12. Hola, don Alberto. El Señor Jesús te bendiga. Buenos días. En capítulo 12 de Evangelio según San Juan, dice, veámoslo entonces desde el 37 para que tengamos el contexto. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 37.
Pero a pesar, o sea, nuestro Señor Jesucristo, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, escúchenme bien, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Tarán! Ese es el punto. Entonces que, como leímos allá en Timoteo, que tendrán comezón por oír, pero no soportarán la sana doctrina. No soportarán la sana doctrina. Entonces sí quieren y quieren, entonces, pero ¿qué quieren escuchar? Entonces todo eso que usted y yo hoy vemos, que no es y no tiene relación con el evangelio del reino de los cielos para la salvación del alma, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la ciencia, el evangelio de la profecía. Entonces el que no quiere que le hablen entonces de que le va a dar una casa, que le va a dar un carro, que le va a dar un avión, que le va a dar todo lo que de su malvado y perverso corazón egoísta le quiera pedir. Entonces los otros están escuchando a quienes, a los otros, a los que están diciendo entonces que vienen 20 días, que vienen 25 días, de que ya va a comenzar la primera guerra, que está la segunda guerra, que Gog y Magog, de que entonces se levantará reino contra reino y entonces de que Rusia va a invadir a Israel y de que entonces ya se va a levantar el anticristo y de que entonces... Fábulas. O lo que le dije ahorita, entonces de que se sana con el 25 más el 4 por el 7 al 28 de la luna, entonces... Y que entonces los otros, si se puede, ¿qué quieren escuchar los otros? Si se puede poner pantalón la mujer, que si la mujer puede, entonces, ¿se acuerdan? Un día impresionante. En Cuba, estando yo en Cuba, predicando el evangelio, hermanos, pero que de verdad uno tiene que ser, o sea, honesto, güey. Uno, en aquel entonces, hermano, pues claro, producto de la oración y de la palabra, yo podía dedicar 20, casi, yo no sé, 18 horas a la predicación y a la lectura y a la de mi vida prácticamente. En esos momentos eran por lo menos 18 horas diarias. Y entonces para predicar ese evangelio y hermano, una enseñanza, se lo digo, de más de 4 horas ininterrumpidas, y se me acerca un pastor conmovido, pero aquello era la cosa más maravillosa de este mundo, con una emoción, con una cosa, y yo pues también emocionado. Y entonces me dice, pastor, yo quiero hablar con usted, a mí me hace falta hablar con usted. Y yo, claro, claro que sí, yo bendito Jesús, está entendiendo la vida, gloria a Dios, gracias Padre. Me dice, yo quiero hacerle una pregunta, me da un tiempito, y yo, claro, claro que sí, dígame, ¿qué más? No más. Me dice, pastor, yo quiero preguntarle algo. Y yo cada vez más de expectativa. Pastor, ¿usted qué opina acerca si las mujeres se pueden o no pintar el pelo? Ay, hermanos, ustedes no saben, sí, tal vez uno, digamos, muy sentimental, pero vieran qué decepción tan grande sentí. De verdad que por amor al Señor. Si no lo estuviera haciendo por amor al Señor, agarro la maleta y me vengo. Ustedes no saben cómo se vive en Cuba realmente, pero no cuando usted va en un tour de turista o pagando todo incluido. Las peripecias, los sufrimientos para llegar hasta allá. Y el pastor de aquella iglesia, todo lo más grande y bueno,
y se acerca y me dice, ¿usted qué opina? ¿Las mujeres se pueden pintar el pelo o no? Dígame. Qué ganas de llorar, hermano. Qué ganas. Mejor dicho, porque estaba lejos y no había forma de salir de por allá si no era. Que si las mujeres se pueden pintar el pelo o no. Esa es la realidad. Comezón para oír, pero no soportarán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque entonces en la sana doctrina es todo el tiempo. La gloria sea al que está sentado en el trono y al Cordero. Porque no hay lugar para la gloria nuestra. Sino que todo ha sido y es gracias a Él y por medio de Él y para Él. Y entonces eso no jala gente. Como me dijo una persona una vez. Eso no jala gente. Eso no anima mucho a las personas ni a que ofrenden ni a que diezmen. Porque si ya lo hizo todo, pues el Señor Jesucristo, entonces ya no hay ni que diezmar ni que ofrendar, porque entonces eso sería creer que uno le va a pagar. Si ya lo hizo. Ese es el punto. Entonces, debido a eso, como les decía, muchísimos entonces se dedican a conocer y a proseguir conociendo a Dios sin ni siquiera, entonces, primero darles vida. Y entonces la Biblia dice que por cuanto Él os dio vida a vosotros estando como muertos en vuestros delitos y pecados. Leámoslo. Hola Nati, el Señor Jesús te bendiga. Saludos. Efesios. Perdón. Capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el Evangelio. ¿Por qué? Porque entonces mientras Él no le dé vida, pues va a estar y continuar muerto en sus delitos y pecados. En la iglesia cristiana, siendo cristiano. Y entonces continúa muerto en sus pecados y en sus delitos, aún siendo cristiano. Entonces se esfuerzan por enseñar o que aprendan acerca de Dios sin ni siquiera primeramente darles vida, sin que primeramente, Dios les dé vida. Entonces es, digamos de alguna manera, muertos hablándole a muertos. Y entre muertos se entienden. Y por eso entonces entre muertos se entienden, y cuando entonces, digamos, un hombre de estos coge la Biblia y se monta en un púlpito para ir y empezar a hablar fábulas y cuentos de viejas y a judaizarlos o a entonces meterlos en la prosperidad o en la profecía profunda y todas estas carambadas, pues los muertos oyen a los muertos y entre los muertos se entienden. Entonces es donde usted dice, pero ¿cómo es posible que una persona se pueda estar escuchando ahí toda, en fin, entre los muertos se entienden? Para ellos eso todo lo que tenga que ver con lo que digamos ese
maestro que se levantó conforme a su propia concupiscencia, así como lo leímos, está queriendo hablar, está compartiéndoles, tiene todo el sentido del mundo. Y son iglesias o digamos lugares o denominaciones con edificios grandísimos, con más de 100,000 seguidores en YouTube, con más de yo no sé cuántos millones de vistas cada video que ellos hacen. Porque alimentan ese morbo de las personas y porque entonces, como decía, no soportan la sana doctrina. No quieren y no desean realmente escuchar el Evangelio del Reino de los Cielos. Y para ellos el Evangelio del Reino de los Cielos es, digamos, ya algo que podríamos decir de alguna manera, es para la escuela infantil, la escuela dominical, o para las mujeres piadosas. Compartir con los chiquitos o algo así, qué sé yo. Porque ellos tienen entonces temas más profundos. Ellos tienen niveles más altos a los cuales entonces subir. De numerología, de entonces señales y prodigios, y están viendo prodigios, y están viendo señales en toda parte. Y si Rusia, entonces ganó Petro, entonces ahora una señal, ganó ya el presidente aquel, todo lo están interpretando. Todo lo están queriendo interpretar. Que Rusia atacó Ucrania, que entonces el presidente, que es el Papa, no se acuerdan, no sé si se acuerdan cuando subió este otro Papa, ay mi madre, ustedes no vieran, que era aquel, el Papa Negro. Hola Paula, Jesús te bendiga, Paulita, el Señor te guarde en su precioso nombre. Cuando subió este otro Papa, no sé si algunos recuerdan el boom de el Papa Negro. Eso es impresionante. Entonces, pero le repito, se basa en que efectivamente entonces no soportarán la sana doctrina. No, qué pereza ir a una iglesia eso a que le prediquen a uno el evangelio. O qué pereza entonces que todo el tiempo lo que le estén predicando a uno sea el evangelio. O qué pereza que entonces lo que le digan a uno que hay que predicar es el evangelio. Entonces usted es cristiana, sí. Ay, venga, le pregunto, ¿usted qué piensa? ¿Que sí es o no? ¿Se puede o no se puede oír reggaetón? Tiene que decirle, por supuesto que no. Ay, ¿usted cree que es pecado o no es pecado tomar cerveza? ¿Es pecado o no es pecado tatuarse? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Usted que es cristiana? Okay. No le dicen, ¿usted que es cristiana? ¿Por qué no me dice el camino de salvación? ¿Cómo hago para ser salvo? Y eso es entonces así tal cual, lo leímos, miren, hay una gran diferencia, lo leímos allá y no, el Espíritu no miente. En 2 de Timoteo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Se acuerda? Entonces, miremos un hecho, en Hechos de los Apóstoles, algo diferente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Miremos bien para que veamos, veamos bien para que nos demos cuenta que el Espíritu no miente, que el Espíritu de Dios es la verdad. Entonces, en capítulo, ¿qué les dije? No, perdón, en capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, aquí entonces nosotros vemos a nuestros amados hermanos, a Pablo y a Silas, que han ido entonces a predicar el Evangelio y entonces, escúchenme bien, los han metido presos allá en Filipos, los metieron presos y los llevaron entonces presos por predicar el Evangelio y, bueno, por predicar el Evangelio y porque entonces los metieron allá en la cárcel y en lo más profundo de la cárcel, y cuando estaban allá en lo más profundo de la cárcel,
amarrados al cepo, ellos comenzaron a cantar himnos. Hechos 16, versículo 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando aquel hombre lo agarró aquel temor de que entonces los presos se hubieran volado, y que entonces, ¿por qué le agarró tal temor? Porque si los presos se habían volado, el que tenía que pagar con la vida era él. Por eso cogió la espada para entonces, antes de que me maten, tal vez torturado, pues mejor por aquí más derecho. Por aquí más derecho, me mato yo. Pero que había algo en el corazón de ese hombre, un deseo en el corazón de ese hombre. ¿Cuál era? Señores, ¿será que entonces me pueden ayudar para ver si de pronto me van a cambiar de trabajo, me van a ascender, para ver si de pronto mi esposa, la circunstancia con mi esposa se va a solucionar, para ver si es que venga, les comento, tengo un hijo que está en drogas, tengo entonces la casa hipotecada, tengo de alguna manera ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí es donde mucha atención, mis amados hermanos. Esto está, digamos, ocurriendo hace 2000 años. Y vean entonces esa disposición en el hombre, porque la maldad no se había multiplicado a tal forma, de tal manera a como la vemos hoy en día. Porque hoy los tiempos son malos. Y de esos tiempos es que está hablando entonces allá ahora sí en Timoteo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, y está entonces dejando claro que prácticamente debido a qué, a que las tinieblas arrecian con más fuerte hoy, la mentira y el engaño es más hoy que ayer, y va a ser mañana más que hoy. Entonces es cada día más difícil que el hombre pueda discernir, entender la condición de muerte, de condenación, en el estado de condenación que se encuentra por causa de su pecado. Porque cada vez el hombre tiene más cauterizada la conciencia. Porque ya el testimonio que Dios le dio al hombre, entonces por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Entonces cada vez es más difícil. Porque ya entonces, cada vez, por la dureza del corazón, el hombre en un día, generación, una generación, otra generación, y van poniendo capas de dureza en el corazón. Entonces ya el hombre no escucha ni siquiera la voz de Dios en su interior, escrita en su interior, en la ley escrita en su interior, la conciencia. Miren la diferencia. Este hombre en esa época: señores, ¿qué debo hacer para ser qué? Salvo. Y para eso es que están los hijos de Dios.
Para eso es que estamos puestos los cristianos, para dar respuesta a esa necesidad. Para saber si va a arreglar. Vaya, entonces la sociedad tiene, el mundo tiene centros de restauración, centros de asesoría financiera, centros de restauración de matrimonios, centros de asesoría financiera. Tiene, el mundo ya tiene quien lo capacite y quien le ayude en todas esas cosas. Terapias de matrimonios, terapias de rehabilitación por drogadicción, para rehabilitarse hasta de adicción a los videojuegos. Ya hay clínicas. Pero lo que el mundo no tiene es la respuesta para qué debo hacer para ser salvo. Y para eso estamos usted y yo. Y somos los únicos que podemos darle respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Mire, usted tiene que empezar a dejar de fumar. Tiene que dejar de a Dios no le gusta que escuche reggaetón. Bueno, para que vea que no soy yo. A Dios no le gusta que usted tenga WhatsApp, no le gusta que usted se la pase en Facebook, a Dios no le gusta que usted use minifalda, a Dios no le gusta que usted come carne de cerdo, a Dios no le gusta que usted trabaje los sábados, a Dios no le gusta entonces que usted vea pornografía, a Dios no le gusta que usted no pague impuestos, a Dios no le gusta entonces que usted se pinte el pelo, a Dios no le gusta que usted vaya al cine, a Dios no le gusta Mickey Mouse, eso es del diablo, y Winnie Pooh. Y Winnie Pooh también. Tienen un mensaje y usted no conoce, y el mensaje satánico de Dragon Ball, eso tampoco a Dios le gusta, a Dios no le gusta. Usted tiene que, entonces, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tiene que. ¿Qué dice? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Sencillo, ¿ah? Sencillo, muy eficaz y sencillo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y esa es la respuesta. Y no hay qué más. Y no hay gloria para usted, no hay gloria para Él, sino que a Él sea la gloria. Para Él sea la gloria. Un minuto, por favor. Les pido. Ahí vean a la hermana Cheli mientras tanto. Y ahí entonces, eso es, mis amados hermanos. El hombre necesita y quiere. El deseo del hombre es, el deseo profundo del hombre, del ser humano, es la salvación. Pero hoy la mentira y el engaño del diablo y tantos distractores y de tanta mentira y de tanta tiniebla, pues entonces nuestra labor es más grande, es mayor. Porque entonces con misericordia y amor debemos entonces decirles que claro, que entonces el problema no es la circunstancia de alcoholismo, no es la circunstancia de adicción, de la droga, el problema no es la infidelidad, el problema no es, sino que todas esas cosas son la manifestación del problema real, que es el espíritu muerto, condenado. La separación de la criatura por el Creador.
que no nos enfoquemos entonces en los síntomas, sino en lo que está causando, en lo que causa la enfermedad. Porque la religión se enfoca en el síntoma y ataca los síntomas. Y entonces, mire, ya le salió una bolita aquí, una manchita aquí, y después entonces que empezó a titerearle el ojo, y todo el tiempo está dando síntomas, síntomas, y empiezan y se diluyen. Pero como cristianos, como maestros, como obreros aprobados, usted y yo debemos ir al centro de la enfermedad. El diagnóstico, lo que tiene es cáncer, y eso es causa de muerte. ¿Y dónde tiene cáncer? En el riñón. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar el riñón. Hay que quitar lo que causa el cáncer, porque lo va a matar. El problema es el pecado. Hay que erradicar el pecado. ¿Qué hacemos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recibe el sacrificio del Hijo de Dios, la sangre del Hijo, por medio de la sangre del Hijo de Dios recibe el perdón para extirpar el cáncer, para quitar el mal. ¿Ven? Ahí es donde entonces usted y yo, nosotros debemos discernir, mis amados hermanos, porque hay muchas personas que tienen y quieren deseos, comezón por oír, pero quieren es que usted vaya y les adivine el futuro, quieren que vaya y entonces les dé o les hable o les dé una porción mágica o una poción para solucionar el problema con la casa, con el hijo, con la esposa, con el vecino, con la empresa, con la hipoteca. Y es donde caemos entonces en el error y caemos pollos y empezamos a hablar y a decir cosas que no son. Vienen y le buscan y lo ven y le dicen y le hablan. ¿Qué debo hacer? Entonces, mire, tengo una circunstancia y todo. Entonces usted empieza a hablarle para la circunstancia y se fue. Les he dicho, eso es como cuando entonces usted es un buen vendedor. Mire, el buen vendedor tiene que ser y debe estar enfocado. ¿Por qué? Porque entonces usted tiene que entender que las personas no quieren comprar, las personas no queremos comprar. A las personas para comprar normalmente lo que tienen que es generarnos la necesidad. Y siempre entonces vamos a tener o va a haber una negativa en nosotros para comprar. Entonces les he dicho, entonces una persona que sea un vendedor de, ¿cómo se llama lo que la vez pasada yo puse el ejemplo de, si usted es un vendedor, su producto es el rímel, y usted va a ir a vender rímel, la señora le va a decir, ay, vieras que es que estoy ocupando un pintalabios, o no, es que yo sí, pero necesitaba un corta uña, ¿cómo se llama este? Un esmalte para las uñas. Ah, sí, entonces, no tengo esmalte. Yo conozco una buena marca y empiezo y se fue. Se dejó. No vendió. No, si usted vende rímel, si su producto es el rímel, usted tiene que enfocarse en el rímel. El rímel que yo vendo es el mejor rímel. Y lo que hace el rímel que yo vendo es esto y esto. Y a las mujeres entonces está demostrado que más que pintarse los labios, más que pintarse las uñas, lo que deben es arreglarse las pestañas. ¿Por qué? Porque entonces todo empieza por la mirada. Y entonces usted, ¿a dónde es que mira? ¿O en qué se enfoca? En los ojos. Porque a uno le gusta es que lo miren a los ojos. Míreme a los ojos. Y si usted mira a los ojos y me ve
las pestañas bien pintadas, entonces no importa, señora, que usted no tenga pintalabios, no importa que tenga las uñas sin pintar, pero si usted tiene las pestañas bien puestas, créame que va a causar el impacto más grande. Entonces, enfocarse en eso. ¡Tarán! Pero es que yo lo que necesitaba era un pintalabios, porque yo no tengo pero acuérdese que es porque no le quiere comprar. Usted tiene que decirle, usted lo que necesita, usted tiene que hacerle entender que lo que ella necesita es rímel para los ojos. Que el rímel para las pestañas, perdón, es que las pestañas, que los ojos son el espejo del alma. Y que todo empieza por los ojos y que todo entra por la vista. Entonces, ¿a dónde lo que primero lo ven? A los ojos. Entonces, es a los ojos que usted tiene que centrarse, señora. Así no tenga pintada la boca, no se preocupe, con que tenga pintados, bien pintados los ojos, ya causó el impacto. Pues no, es que yo estaba buscando, era un corta uña, un pinta uñas, óigame, un esmalte para las uñas, necesitaba pintarme las uñas. Usted no tiene, que no, que es que las uñas nadie le va a mirar las manos, eso es lo último en lo que uno se fija, señora. Eso es en lo último que se fija, lo primero que uno mira son los ojos. Y los hombres no saben que lo que necesitan es la salvación. Así como esa señora que piensa que lo que quiere es, lo que necesita es pintarse los labios, que lo que necesita es pintarse las uñas y no sabe que lo que necesita es pintarse los ojos. El hombre no sabe. Hoy en día no hay esta conciencia de y no todos tampoco tienen este corazón. Pero hoy está más y más cada vez. Hay más distracciones, hay más necesidades creadas. Un mundo, una sociedad de consumo cada vez. Usted sabe, nosotros hoy en día, entonces tiene que ser comida o coreana o tiene que ser comida japonesa. Hablamos ya de comer y podemos, como les he dicho, ir a una misma plaza y comer lugar de nuestros abuelos, arroz y frijoles, picadillo. Y en el caso de pues allá de Colombia, arroz y frijoles y arepa y mazamorra y punto. Lo básico. No, pero ahora entonces no, ahora no podemos vivir sin el iPad, ahora no podemos vivir sin cada vez más distracción. Todo eso son distractores para que el hombre no se enfoque en su real necesidad, la salvación, la salvación. Y eso es entonces el producto que nosotros estamos entonces y tenemos. ¿Cuál es la solución? Cree en el Señor Jesucristo. Cree que el Padre envió al Hijo a morir en la cruz y Él derramó su sangre para que recibieras el perdón de tu pecado, la salvación de tu alma y la vida eterna. ¿Y qué más? No más. Pero hay algo más que yo tenga que hacer. No puedo escuchar reggaetón. Bueno, eso ya es, digamos, camino a la perfección. Ya entonces estamos hablando de que ya entonces es si ya realmente quiere ser perfecto. Pero no más. Pero ayúdate que yo te ayudaré. O sea, no puede ser entonces que no haya nada que yo tenga que hacer. Sí, crea en que realmente Dios envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz, a derramar su sangre por su pecado. Bueno, no, ok, sí, eso está bien, perfecto, sí, no, yo creo, Y
¿Y qué? ¿Y qué sigue? Ahora sí, entonces que primero entiendan. Esto es para la salvación de su alma. Y entonces enfoquémonos en que puedan y sean salvos primeramente. Y que tengan certeza de su salvación. Y que esa certeza de su salvación provenga de haber efectivamente haber recibido de manera correcta el perdón de sus pecados, única y exclusivamente por medio de la fe en el Hijo de Dios, como el único Señor y suficiente Salvador de sus almas. Y que puedan y tengan entonces claro que esa es la gracia de Dios, el favor de Dios. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que Dios el Padre dio. Y que no hay lugar para la gloria del hombre. Y que entonces ahora no hay nada que yo haga o deje de hacer, o que no consiste en lo que yo haga o deje de hacer, sino que es que simplemente crea en lo que Dios el Padre hizo al enviar a su Hijo, y el Hijo en la cruz, muriendo, obedeciendo, hizo para el perdón de mi pecado, para la salvación de mi alma. Y que entonces en esa salvación es que nosotros debemos procurar ocuparnos todo el tiempo. Todo el tiempo. Ah, sí, pero es que eso es importante, la salvación, pero después, como les dije, para la escuela dominical ya nosotros nos hemos elevado. No, 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 no. ¿No ve que dice claramente entonces Hebreos? Wilfredo Sagia. Oh, Wilfredo será, ¿cierto? Ahí le di Wilfredo, pero dice Wilfredo. Dios lo bendiga, siervo amado, está ausente, pero siempre veo las mensajes. ¿Ok? El Señor Jesús lo bendiga. Mucho gusto, Wilfredo. Deduzco Wilfredo Sagia. Hebreos, capítulo 2. ¿Cuál es la exhortación que nos hace el Espíritu Santo? Capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Ve? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. ¿Ustedes creen, ustedes piensan que alguien haya o que alguien tenga más sabiduría que la sabiduría de Dios, que el Hijo de Dios? Y sin embargo, Él se vino a ocupar en anunciar la salvación, porque Él es el Salvador. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Y eso es la constante en la iglesia cristiana hoy en día y el producto de la apostasía en que estamos viviendo. El producto de esa apostasía es que han descuidado esta salvación tan grande. Porque profesando a ser sabios se hicieron necios. Porque atendiendo a todos, queriendo atender por lucro, por ganancia, para llenar edificios de miles y tener más seguidores y más like y tener más seguidores en YouTube, en su cuenta
entonces saben que lo que la gente tiene es comezón por oír. Y comienzan a hablar de lo que quieren escuchar. Y descuidan esa salvación tan grande. Y esa es la apostasía que hoy vemos en la iglesia cristiana. Miremos Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y con temblor. ¿Qué? Ocupados en vuestra salvación. Porque permaneciéndose y ocupándonos en nuestra salvación, es que podemos hablar de nuestra salvación. Podemos hablar de la salvación. Si usted está ocupado del mundo y de las cosas del mundo, entonces de eso es que va a hablar. Pastor, es que no sé qué decir, no sé qué hablar. ¿Usted se está ocupando en su salvación? Cuando yo me ocupo en mi salvación y con temor y con temblor velo por mi salvación y tengo claro que no hay nada más grande, no hay nada que supere la gracia de Dios, esta salvación tan grande, fluye de manera natural. No tengo ni qué papeles, ni voy a preparar el sermón y la hoja, o voy a preparar el estudio, qué les voy a decir, o qué voy... ¿De qué les puedo más yo hablar? Sino de que mis pecados fueron y han sido perdonados gracias a la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, a la sangre que Él derramó. Esa es la manifestación del amor de Dios. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me procuro y me esfuerzo por no hablar de otra cosa ni de decir, sino mi oración y todo el tiempo es que con denuedo hable de Él como conviene. Porque eso es todo. Ay, discúlpeme, hermanos, ya para terminar me pasé, pero bueno, entonces voy aquí un momento, por favor, que ya salió la hermana Chelín y están tocando la puerta. Vamos entonces así a despedir este tiempo, amados hermanos, y por favor les recuerdo, continuemos orando para que el Señor sea dándonos ese tema, que se base y se centre precisamente en esto. Y vamos entonces, precisamente yo creo que a estudiar acerca de ocuparnos en nuestra salvación, para que podamos entonces, primeramente nosotros, teniendo conciencia, despertar la conciencia de los demás. Vamos a entonces orar en este momento para despedir este tiempo. Esta noche no tenemos estudio por ahora, pero ya para el próximo lunes, Dios mediante, ya tenemos entonces el tema y vamos a entonces hablar acerca de el ocuparnos de nuestra salvación y vamos a profundizar acerca de esta salvación tan grande para poder entonces capacitarnos bien, aprender bien, para poder enseñar bien. Vamos a orar en esta hora juntos para despedir este tiempo como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, el Señor Jesús los bendiga. Feliz día para todos. Un abrazo enorme a la distancia. Chao, chao.